El Real Madrid cierra la pretemporada con victoria frente a la Juventus en un encuentro con muy buenas sensaciones. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid frente a la Juventus en el último partido de la pretemporada por 2-0 con goles de Karim Benzema y de Marco Asensio en un partido donde al final evidentemente son la sintomatología que transmite el equipo, las sensaciones, la línea de trabajo, de progresión y evolución que se ha ido viendo, ¿no? en la suma de encuentros. Bueno, a mí me ha gustado sinceramente el Real Madrid en este partido, en un encuentro donde pudimos ver el 11 que va a sacar Ancelotti en la final de la Supercopa de Europa, el mismo 11 que sacó en la final de la Champions frente al Liverpool, y donde pues me gustaron distintas situaciones colectivas. Ahora vamos a analizar individualmente las notas un poquito que nos dejaron los jugadores, pero colectivamente me gustó mucho la capacidad de dominar el tiempo de partido, de poder sacar el balón. Me gustó el escalonamiento entre Toni Kroos, Modric y Casemiro, con un Toni Kroos realmente muy activo a la hora de dar salida al balón, de contribuir en una salida limpia frente a la presión intermedia que hacía la Juventus de Turín, que claramente también hay que decir que es un equipo en momento de construcción, con nuevos jugadores, en unas nuevas dinámicas que va a tener que generar el conjunto de Massimiliano Allegri, pero me gustó bastante la capacidad de poder enlazar con Benzema y con Vinicius, ¿no? Benzema dejando de nuevo grandes detalles, Vinicius intentándolo de manera muy activa. Sí que es verdad que estuvo más impreciso de lo que me hubiera gustado, pero sí que dejó pues detalles, ¿no? De hecho, el penalti en este caso lo provoca él en una situación de pérdida de la Juventus, en un intento de contra del conjunto de Turín, y ahí Vinicius con espacio ya vimos lo que es, no sea pretemporada o temporada, da exactamente lo mismo. Primer gol de Benzema en el penalti, muy bien tirado, pero muy bien, la verdad, ¿no? La capacidad de lectura del espacio abierto, con Valverde metiéndose entre líneas también para colaborar un poquito en el juego. Hay que decir que al final Valverde yo creo que se acomoda para estar en el 11, no es su posición, digamos, más natural dentro de su estructura y tipología de juego, pero se adapta bien porque es un tipo pues que tiene mucha calidad, porque tiene mucha velocidad, porque tiene una conducción portentosa y porque luego cuando tiene situación de transición para poder correr, pues es un jugador muy difícil de frenar. La vuelta de Dani Carvajal al lateral derecho, bueno, siendo su primer partido de pretemporada con 60 minutos de por medio, creo que lo hizo bastante bien, creo que estuvo en una muy buena línea, tampoco sin grandes sobresaltos, en lo defensivo estuvo bien, igual que Mendy sí que tuvo algún error. Yo creo que le falta un poquito de finura física, es un jugador que se le nota mucho cuando está al 100% o está al 80%, pero ya sabéis que yo confianza máxima en Ferland Mendy, para mí tiene que ser titular, aunque también os digo, y esto va por otros jugadores que ahora vamos a comentar, para mí Ancelotti debería sacar en la Supercopa el mejor 11 en el sentido de los que mejor estén en ese momento, en el mejor estado de forma. Yo aquí no rindo facturas, en este caso de tributo a los campeones de la Champions, yo saco en la Supercopa el mejor equipo posible. Y esto lo digo en particular sobre todo por Casemiro, que fue de menos a más en distintos tramos, pero le vi bastante lento a la hora de la intercepción, del robo, a la hora de hacer el trabajo de fontanería y de intendencia, de robo, le vi que le costó un poquito llegar. Y le vi, pues, bueno, que realmente necesitaba un rodaje y ritmo de trabajo para poder encontrar su mejor versión, que por otra parte también es algo normal porque estamos en pretemporada. Pero con Militao me pasa igual, para mí tanto Rudiger como Tchouaméni deberían ser titulares. Militao mejoró con respecto al partido del América, mejoró con respecto al partido del Barça, pero a mí me da más sensación ahora mismo de fiabilidad defensiva Antonio Rudiger con respecto a Militao. Ahora bien, por supuesto, se lo han ganado. Confianza plena en los chicos de cara al partido, que yo estoy convencido que van a competir muy bien. Primera parte donde fuimos muy superiores a la Juventus, con más situaciones probablemente y con más sensación de dominio tanto con como sin balón. Como he dicho, me gustó mucho la salida y también me gustó mucho la capacidad de encontrar juego entre líneas con Valverde, Modric, Benzema, que iba a colaborar, y con Vinicius Junior, que incluso entraba en zonas distintas al perfil izquierdo para colaborar y ser más intervencionista en lo que pasaba en ataque. Y luego en la segunda parte, a partir del 60, vimos carrusel de cambios, más cambios de los que yo esperaba realmente, y a partir de ahí pudimos ver a Ceballos, Camavinga, Tchouaméni, Rodrigo, Hazard, pudimos ver a Lucas Vázquez, pudimos ver a Vallejo de lateral izquierdo, que dio una asistencia a Marco Asensio, al cual pudimos ver también.
y a Nacho Fernández. Y al propio Rüdiger, por supuesto, que no se me olvide. Bueno, en la segunda parte del equipo, la verdad, me pareció que tenía, pues eso, más energía. Muy típico término de Ancelotti, pero que se explora muy bien en lo que vimos, con un Camavinga muy bien en el cuadrante izquierdo, en el interior izquierdo, con Tchouaméni de pivote único, con un Dani Ceballos que perdió algún balón de más, pero como siempre puso lo que está haciendo últimamente, ganas de ser colaborador de facto dentro de lo que es la situación de juego en tres cuartos del Real Madrid. Y muy buena noticia, la jugada de Eden Hazard que provocó el segundo tanto, ¿no? Ahí vimos a un Hazard que fue diferencial en esa jugada, en un puesto en el cual se va a tener que adecuar porque probablemente en otro no vaya a tener sitio en esta temporada, así que es lo que le toca y lo hizo bastante bien. Tuvo momentos donde dejó grandes detallitos y al final con Hazard ahora mismo tenemos que quedarnos con detalles, porque esperar ahora mismo a un Hazard en plenitud es una utopía, pero dejó una gran jugada, como digo, en el segundo tanto, con asistencia de Jesús Vallejo para Marco Asensio. Rodrigo, hay que hablar de él porque le vi realmente muy enchufado con las diagonales, con las conducciones, con los regates, desde el perfil Vinicius, que en realidad, como hacía en su inicio de carrera en Santos, es su sitio para empezar a generar y construir la jugada individual, pero bueno, él ya sabemos que sabe adaptarse bien a los dos perfiles, pero me gustó mucho otra vez Rodrigo en el perfil izquierdo. Y el centro del campo con Tchouaméni y Camavinga es gloria, ¿no? Gloria bendita para el Real Madrid, es garantizarte absolutamente todo, robo, presencia, buena salida de balón, porque son dos tíos prácticos en la salida, con buena dosis de calidad. Camavinga, sobre todo, siempre con la cabeza alta, mirando a quién le puede enviar el esférico, y estuvo muy bien en esa posición de interior izquierdo, y Tchouaméni como 5, como pivote defensivo, también dando consistencia y solidez al equipo. Como digo, muy buenas notas, pudimos marcar algún gol más, hubo momentos realmente de juegos entre líneas muy bonitos, asociaciones y conexiones realmente de mucho nivel para el momento de la temporada que estamos. Y sobre todo con lo que hay que quedarse, chavales, es que es pretemporada y que el equipo ha ido de menos a más, con una derrota, un empate, una victoria, pero donde el resultado ahora mismo es lo de menos, aunque seamos el Real Madrid, pero ahora mismo en pretemporada el resultado es lo de menos. Lo importante es que los jugadores cojan estado de forma, sensaciones y poder llegar a ese 10 de agosto en Helsinki en la Supercopa de Europa de la mejor forma posible. Con un 11 que va a ser el que sacó en la primera parte Carlo Ancelotti, todo lo que no sea eso en Ancelotti sería raro y extraño, a no ser que haya una lesión de por medio o algún problema físico. Realmente es lo que se espera, el 11 de la final de la Champions, y como digo, pues mi conclusión es que el equipo está muy bien, me gustó, pues eso, en primera línea Toni Kroos, Luka Modric, Benzema, Casemiro ahí estuvo un poquito bajón, le falta un poquito de levear, de subir sus prestaciones. Me gustó en la vuelta a Carvajal, que va a ser el lateral derecho titular que tenemos. Álava me gustó mucho, que no lo he comentado, Álava estuvo muy bien. Y luego en la segunda parte pues me quedo con Camavinga, Tchouaméni, Rodrigo, y con la nota de calidad que dejó Eden Hazard, que tampoco fue constante, pero por lo menos dejó esa gran jugada en el segundo tanto y estuvo bastante colaborativo, sobre todo en sus primeros minutos en el terreno de juego, en esa posición que se va a tener que adaptar sí o sí de falso 9. A expensas de que venga un delantero para ayudar al equipo, esto es lo que hay, con lo que vamos a competir, y a partir del día de agosto, lo dicho, Supercopa de Europa, a ver qué Real Madrid nos encontramos. Pero gran partido para finalizar la pretemporada. Y por supuesto, me gustaría vuestra opinión al respecto del partido, de la pretemporada, de las sensaciones, análisis individual, quién os gustó, quién nos gustó, lo que sea, me lo dejáis aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.